este pensamiento y sabiendo que tenemos como objetivo que Dios pueda abrir con su Espíritu Santo los ojos de nuestro entendimiento para ver no lo que está delante de nuestros ojos, sino lo que Él quiere que veamos. Es una buena manera de acercarnos a la palabra de Dios. Y tal vez unas preguntitas antes de zambullirnos en el tema, ¿no? ¿Alguna vez sentiste que podía ser hoy tu último día, ese día que estabas viviendo, esa situación por la que estabas atravesando, que pudo ser tu último momento de vida? ¿Te pasó alguna vez? ¿Tenés algún ser querido que te acompañó durante mucho tiempo, quizás en tu vida, y hoy ya no está porque descansa? ¿Tenés algún amigo que haya pasado por esta situación y que hoy no esté? Yo sé que todas las preguntas que estoy haciendo, o casi todas ellas, encuentran en los que estamos escuchando este encuentro un sí grande como una casa, ¿no? Porque las situaciones extremas en la vida no son extrañas, son extremas, pero no extrañas. Y entonces, ¿saben? Me pareció que estaría muy bueno compartir algunos pensamientos de Jesús cuando su vida se encuentra con este tipo de situaciones terminales y que nos abren y nos entregan muchísima luz para los que vivimos en este tiempo. Por eso te quiero invitar a buscar una historia que yo sé que todos la conocemos muy bien. Por eso es que de ella vamos a solamente extraer algunas partes que son las que más nos interesan para el punto que queremos destacar. Vamos a ir a San Juan, el capítulo 11. Vos sabés que yo te digo San Juan 11 y ya sabés que estamos hablando de la muerte y resurrección de Lázaro. ¿Está bien? Así que ese es el tema, ya sabés de qué consta la historia y por dónde vamos a estar transitando en los pensamientos que ahora vamos a ver. No vamos a verla toda, por supuesto, no vamos a llegar ni siquiera al momento de la resurrección, vamos a ver algunos puntos aislados para ver un aspecto de esto, nada más. Y tal vez quería contarte, antes de leer el versículo 3 del capítulo 11, que es el primero que vamos a ver, que Jesús estaba en la zona sur de Perea, que estaba a una buena distancia de Jerusalén, estaba del otro lado del río Jordán, y Jesús se había ido porque 4 semanas antes de este momento que vamos a ver ahora, a Jesús lo habían querido asesinar en el templo en Jerusalén. Lo quisieron lapidar a piedrazos, lo quisieron apedrear, lo quisieron matar, y a causa de esas situaciones que Jesús se va al sur de Perea. 4 semanas había pasado Jesús en esa región cuando ocurre lo que dice el versículo 3. Y ese dato es importante por lo que vendrá después. Dice que enviaron las hermanas a decir a Jesús, las hermanas de Lázaro. Previamente había hablado de María y de Marta. Y me acordaba, ¿no? Saben que justo 4 semanas antes de esto también Jesús había pasado un día espectacular. De esos días que eran paz en la tormenta para Jesús. En medio de los conflictos de su vida, Jesús había ido a la casa de Marta y disfrutado un momento espectacular con ella, con María, los 3 juntos, los 3 amigos juntos, disfrutando de un momento inolvidable. Y bueno, ahora la familia vuelve a conectarse con Jesús, pero el mensaje es: Señor, el que amas está enfermo. A mí me llama la atención que, saben que a esta altura, o sea, la Biblia no nos cuenta qué enfermedad tenía Lázaro, pero fue algo repentino y violento, porque 4 semanas atrás estaba todo bien.
La familia estaba feliz, sin problemas, hermosas perspectivas, amistad con Jesús, todo lindo. Nada hacía presagiar que menos de un mes después la familia estaría viviendo una tormenta que arrasaría con la familia. Nada hacía pensar que eso pudiera ocurrir, menos con una familia que es amiga de Jesús. Pero en esas últimas 4 semanas algo pasó en su salud que no sabemos qué es lo que fue. Sí sabemos que fue algo que avanzó con mucha violencia, y a mí me llama la atención que las chicas le dicen a Jesús solamente: el que amas, no hacía falta ni nombrarlo. Estaba clara la referencia a Lázaro, está enfermo. Tal vez te llamó la atención que no le hayan dicho: está gravísimo y por favor vení urgente, porque sentimos que su salud está en un riesgo grave verdaderamente, ¿no? No, ellas yo creo que entendieron claramente que con que Jesús reciba este mensaje era más que suficiente, porque Jesús era su amigo. ¿Qué iba a hacer Jesús cuando recibiera este mensaje? De inmediato iba a ir allá e iba a estar todo bien. Esta es la parte linda en la que la fe de estas chicas les permite tener paz a pesar de que una tempestad está sacudiendo la vida de su hermano y juntamente la vida de ellas también. Pero ellas están tranquilas porque saben que Jesús es su amigo y saben que Jesús se va a hacer cargo de sus problemas. Es lindo tener fe en Dios y es lindo confiar en Jesús. Y el versículo 5 nos dice que amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. ¿Sabes? En el versículo 5, Juan está recordando este punto específico porque es clave, es fundamental la relación preferencial entre estas personas. Y también hace resaltar lo que dice Juan en el versículo 5, el contraste con lo que aparece en el versículo 6. Porque dice que cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar en donde estaba. Jesús estaba lejos, tenía prácticamente 2 días de viaje hasta que llegara a Betania, donde estaba Lázaro. Cuando el mensaje fue enviado a Jesús, fue 2 días antes de que se lo entreguen también. El tiempo estaba pasando y la enfermedad estaba avanzando. Pero los mensajeros volvieron y, ¿saben? Acá no hay mucha respuesta, simplemente que Jesús había dicho que esta enfermedad no sería para muerte. Es lo que los mensajeros escucharon, con esa respuesta volvieron otra vez a casa de Marta y de María, pero Jesús se quedó, Jesús no volvió inmediatamente. Encima vos sabés, estás hablando de Jesús. ¿Vos creés que él sabía la situación? Yo sé que te complico las preguntas que te voy a hacer ahora, pero ¿vos creés que Jesús sabía que Lázaro estaba en un momento gravísimo de su enfermedad? Y que si él no iba, su amigo moriría. ¿Jesús lo sabía? Yo sé que es complicada la respuesta a esta pregunta, pero vos sabrás. Pero Jesús se quedó 2 días más ahí. Y después de esto, pasado estos 2 días, Jesús habla con sus amigos que estaban con él, sus discípulos, y les dice algo que ellos temían escuchar, que no querían realmente escuchar. Les dijo: vamos a Judea. Ellos no querían ir a Judea porque sabían que la cosa ahí estaba realmente muy grave. Le dijeron, dice el versículo 8, Rabí, hace poco, 4 semanas, los judíos intentaron apedrearte y otra vez quieres ir allá. Jesús, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? ¿Estás seguro de hacer esta movida? Y Jesús dijo en el versículo 11, nuestro amigo Lázaro duerme,
pero voy a despertarle. Yo quisiera parar un poquito en este versículo, porque, ¿saben? Estas palabras de Jesús relajaron tremendamente a los discípulos, porque ellos entendían que Lázaro estaba grave, pero Jesús les dice ahora, amigos, Lázaro está durmiendo. ¿Y saben qué? Voy a despertarlo. Qué espectacular manera tiene Jesús de ver lo que para vos y para mí es algo tan fuerte y tan terminal, al punto que los discípulos se relajaron con esta respuesta, se sintieron tranquilos. Jesús sabía cuando dijo esto que Lázaro había muerto. Lázaro ya había muerto. Es más, hacía aproximadamente, ahí más o menos había muerto Lázaro, quizás un día atrás. Entonces, dice que los discípulos aliviados le dijeron, Señor, si duerme, sanará. ¡Qué alivio! Lázaro, a quien ellos también apreciaban mucho, estaba bien. Y el estar bien evitaba que ellos tengan que volver. ¿Para qué iban a volver si Lázaro estaba bien? ¿Para qué ponerse todos en riesgo? Pero el versículo 13 dice que Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Pero ellos pensaban que hablaba de reposar del sueño. Claro, porque ¿por qué creyeron esto los discípulos? ¿Por qué entendieron mal los discípulos? Porque cuando Jesús hablaba de la muerte de su amigo, Jesús debería haber estado despedazado al compartirle la situación en la que su amigo estaba. Pero con tranquilidad Jesús les dijo, mi amigo está durmiendo y voy a ir a despertarlo. Quiero que ustedes me acompañen. Y esa tranquilidad con la que Jesús lo cuenta, claramente los induce a ellos, a los discípulos, a creer que está durmiendo del sueño natural, que todos entendemos que es el sueño natural. Pero Jesús después aclaró para que se entienda bien y les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Lázaro ha muerto. Y ese Lázaro ha muerto tiene un peso muy particular, ¿saben? Porque hay una pregunta que dejamos flotando hace un ratito, que decía, ¿Jesús sabía que si no volvía enseguida, su amigo iba a morir? Y Jesús no volvió enseguida. Jesús vuelve o decide volver recién ahora, cuando nosotros calificaríamos muy claramente como que es demasiado tarde, porque todos entendemos claramente que mientras hay vida, hay esperanza. Si hay algo que podés hacer para intentar salvar una vida, tratarás de hacer las jugadas que puedas hacer antes de que sea demasiado tarde. ¿Y a qué le llamas demasiado tarde? Cuando la vida se apaga, cuando ya no hay más nada que hacer. Y sin embargo, cuando ya no hay más nada que hacer, es cuando Jesús le dice a sus amigos, vamos a despertar a mi amigo. Y en esta expresión que los discípulos no terminan de entender de Jesús, Tomás sale con una decisión o con una declaración fuerte que nos ayuda a entender cómo se sentían todos cuando Jesús decía, vamos a Jerusalén, vamos a Judea. Dice que dijo, vamos también nosotros para que muramos con él. Ellos creían, como un alto porcentaje de probabilidades, que si Jesús volvía a Judea lo mataban. Había escapado justito a tiempo, hacía 4 semanas, y ahora iba a volver. Si volvía lo iban a matar. Y entonces le dice a sus amigos, vamos junto con él. No lo vamos a dejar. Vamos a morir con Jesús. Esto me parece fabuloso, en este sentido te lo digo, ¿no? ¿Sabían el riesgo que corrían siguiendo al lado de Jesús? Y deciden jugarse su vida con él. Porque lo lees acá, está diciendo Tomás que prefiere morir con Jesús que vivir sin él. Es fuerte esa decisión de fe. Es fuerte de verdad, ¿no? Y bueno, vos sabés que Jesús llegó y cuando llegó al lugar, versículo 17, estoy ahora,
hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. 4 días que estaba en el sepulcro. Había pasado posiblemente la parte ya más dura. Y ahora vamos a ver en el relato algunas cosas que pasaron durante estos 4 días que Jesús no estuvo presente. Calculamos que más o menos los mensajeros que habían sido enviados a Jesús llegaron quizás justito antes de que Lázaro muera, con las manos vacías y sin Jesús. Porque, claro, pasaron 4 días, pero en esos 4 días, ¿qué pasó? Las hermanas deben haber conversado mucho entre ellas, ¿no? Jesús no vino. ¿Qué va a pasar ahora? Su hermano parecía que se estaba yendo, pero Jesús no vino. Y su hermano finalmente murió y Jesús no vino. ¿Sabés qué se decían la una a la otra? Se decían, si Jesús hubiera estado acá, Lázaro no se hubiera muerto. ¿Y sabés que tenían razón? Si Jesús hubiera estado ahí, seguramente Lázaro no hubiera muerto. ¿Vos no creés que en la mente de estas hermanas que tanto amaban a Jesús y tanto amaban a Lázaro, no había una pregunta así grandota que decía, ¿por qué? ¿Por qué no vino? Si no dudaban del amor de Dios para con ellas y para con Lázaro, ¿por qué? Es muy importante este punto porque acá es donde entramos a coincidir un montón de experiencias, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces vos también estuviste con un por qué así grandote que no encuentra una respuesta porque estás siguiendo a Jesús, sos su amigo, sos su amiga? ¿Cómo puede pasar tal o cual situación? ¿Cómo puede ser que Jesús no obró? Porque Él pudo hacerlo. Saben que una de las cosas clave en este relato es que Él pudo hacerlo. Jesús pudo venir y pudo evitar que Lázaro muera y no lo hizo. Y a veces a nosotros nos pasa atravesar por situaciones en las que a vos te consta que Jesús pudo haber evitado una cuestión u otra y no lo hizo. Entonces llega el momento en el que se encuentra Jesús primero con Marta, que es la que se da cuenta. Jesús no entra al pueblo, pero Marta lo ve, sale a su encuentro y le dice, estoy en el versículo 21, María le dijo, Señor, lo que habían estado, o sea, esto es lo que ella y su hermana tenían como el gran tema que les daba vuelta dentro de su cabeza, ¿no? Y le dice entonces Marta, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Esta frase me sorprende. ¿No te sorprende a vos también? Por un lado, esa incomprensión de no viniste, se murió. Y por otro lado, le está diciendo, pero también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Y sabes qué? Marta no está especulando con que Jesús lo resucite ahora. Sabía que su hermano iba a resucitar cuando Jesús vuelva al final de los tiempos. Sabía quién era su hermano y sabía que su vida estaba puesta en las manos de Dios, que confiaba en Jesús y que ese día resucitaría. Pero notaste, a ver un puntito acá, a ver si nos entendemos con este punto que es muy importante y que muchas personas malentienden. Marta tenía la certeza de que la despedida de su hermano era un hasta luego, no era un hasta nunca, no era una despedida terminal. Sin embargo, estaba destrozada. ¿Pero cómo?
Ella tenía certeza de que su hermano iba a resucitar el día postrero. Bueno, los cristianos no tenemos que confundirnos. La fe y la certeza de volver a encontrarnos con un ser querido a quien hemos perdido no quiere decir que no vamos a ser destrozados en el momento de perderlo, porque ninguno de nosotros está capacitado para poder resistir ese momento de separación. Por más que tengamos fe, obviamente no pasará con nosotros lo que pasa con aquel que no tiene fe y que considera que es un hasta nunca. Pero si la persona que amamos ya no está con nosotros, ¿cómo eso no va a impactar tremendamente en tu vida? Este punto está bueno que lo tengamos en cuenta. Nunca creas que si tenés fe no deberías sufrir por la pérdida de un ser querido, porque eso no tiene sentido. La fe es lo que nos ayuda a soportar y a sobrellevar las cargas y nos da la confianza y la fortaleza para llegar con esa esperanza intacta al día en el que Jesús venga, ¿no? Pero fíjate que Jesús le dice en el versículo 23, tu hermano resucitará. Y esto que Jesús le dice a Marta, Marta no lo considera una novedad. Marta no se siente sorprendida por esto, porque Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección del día final. Tenía esa fe, tenía esa certeza, y no creía que Jesús estuviera diciéndole algo distinto. Por eso me preguntaba, ¿qué habrá estado esperando Marta cuando le dijo, sé que todo lo que le pidas a Dios, Él te lo dará? Yo creo que quizás ella estaba apelando a eso tan grande y tan fuerte que solamente Dios puede dar cuando perdiste un ser querido. Y que es esa paz que supera todo entendimiento, que ella necesitaba esa paz, ese consuelo de lo alto que solamente Dios puede darte en momentos tan complejos de la vida, ¿no? No sé. Lo cierto es que después de este encuentro con Marta, Marta vuelve al pueblo, a la casa, y le cuenta a su hermana María, que para este entonces ella no sabe que Jesús está. Y María sale de la ciudad y dice el versículo 32, que cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verlo, se postró a sus pies. Yo veo una mujer deshecha en esto. No sé si estoy viendo exactamente un acto de adoración a Dios cuando veo que se echa a sus pies. Yo la veo destrozada, destruida y ahí aferrándose a los pies de Jesús y diciéndole lo mismo que su hermanita, ¿no? Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ese es el tema que ellas tenían en la mente, dándole vuelta durante todos estos últimos 4 días. Y María también tenía ese porqué gigante dentro de su mente. Y ustedes saben cómo siguió después el resto de la historia. No quería ir mucho más allá de esto en lo que es el texto bíblico, porque vos sabés cómo termina esta historia, ¿no es cierto? Vos sabés cómo esas lágrimas de un dolor inimaginable que solo puede entender aquel que está pasando por esta situación, se transforman después en una alegría absolutamente indescriptible. Porque se dieron cuenta de lo que significaba ser amigos de Jesús. Se dieron cuenta realmente que ese Jesús era alguien para quien la muerte era un sueño. Y esto es lo que me gustaría que a nosotros nos quede como la mirada divina sobre algo que es tan trágico y tan terminal y que tanto nos preocupa a nosotros, la muerte. La muerte es, en palabras de Jesús, dormir. Es el descansar de un sueño. Te pregunto, cuando vos pensás en dormir, ¿qué expectativas tenés con respecto a eso? Llega el final de tu día, estuviste atareado, trabajando, corriendo, esforzándote en una cosa o en otra, y aparece en tu mente la palabrita, voy a dormir. ¿Te disgusta mucho pensar en eso?
No, no, no. A mí para nada les cuento, ¿eh? A mí me encanta pensar en decir dormir, sí. Ya quiero ir a dormir. Y sin embargo, notaste que cuando pensamos con respecto a la muerte, nuestro pensamiento es absolutamente opuesto. Jesús lo ve de una manera, yo lo veo de otra. ¿Será que la muerte para un hijo de Dios no es tan trágica como podría creer en mi mirada finita de ser humano? ¿Será que podría llegar a contemplarla como el dormir del sueño cuando llegue el momento de enfrentarlo? Tal vez te haya tocado encontrarte con varias personas en este momento extremo y te hayas podido llegar a asombrar de ver que hay personas para las que el sentir que el último aliento está cercano es como quien desea descansar después de un cansado día de trabajo. Creo que eso es algo que solamente Dios puede dar al corazón de una persona que en ese momento lo necesita y que tiene su confianza puesta en manos de Dios. Por otro lado, quería compartirte un par de pensamientos con respecto a la muerte y a la resurrección. Lázaro tuvo vida después de haber muerto. Jesús se la dio. No fueron muchos, vos sabés, los que recibieron un milagro de este calibre de parte de Jesús. Jesús sanó a muchísimas personas, pero no resucitó a muchísimas personas. Para ser más específicos, 3. ¿Te acordás? La hijita de Jairo, el jovencito hijo de la viuda de Naín y el personaje de esta historia, Lázaro. 3 personas. Esas 3 personas que recibieron esta bendición tan espectacular de parte de Jesús, también recibieron una complicación, ¿sabes? Pensá en Lázaro. Vamos a tomar solo este caso. Lázaro murió con su confianza puesta en Jesús. Su vida eterna estaba asegurada. Ya había pasado toda la parte difícil. Si Jesús no lo hubiera resucitado, ¿qué hubiera pasado con Lázaro? Bueno, pues al abrir los ojos se hubiese encontrado en el momento en que Jesús volvía en gloria y majestad por segunda vez. No hubiera pasado por esta segunda etapa de vida después de la muerte en este tiempo, en el tiempo de su hermana, en su tiempo, ¿no es cierto? Pero Lázaro volvió a la vida. Yo creo que seguramente morir no debe ser uno de los momentos más agradables de la vida de una persona, no lo es claramente. Pero a Lázaro le tocó enfrentar este momento crítico 2 veces. En esta oportunidad previa a que Jesús venga, le tocó morir. Y algunos años después de esto, no sabemos cuánto, le tocó morir por segunda vez. Además, le tocó vivir durante un tiempo en el que habrá tenido sus luchas, sus sufrimientos, sus angustias, sus decisiones que debían reforzar la certeza y la confianza en Dios para mantener la salvación y la vida eterna y llegar con esa fe intacta al momento de su segunda muerte. Dios ve las cosas siempre tan distintas a nosotros, ¿viste? Porque Él, al contemplar en forma panorámica nuestra vida desde su mirada de eternidad, y siempre sus acciones que nos involucran a nosotros tienen que ver con que Él quiere salvarnos, no del problema puntual en el que quizás hoy esté metido, de la dificultad, de la enfermedad o del problema específico, sino que lo que esté pasando, de alguna manera, Él pueda encaminarlo y hacer que sirva para nuestra salvación. Él siempre trabaja en esta perspectiva. Por eso a veces nos confunde un poco su actitud, su respuesta o no respuesta
a lo que yo quisiera, yo creo, yo veo, ¿no? Tal vez quería compartir hoy más que nada este pensamiento, porque yo leí esta historia, que la estaba estudiando justamente, y me sorprendía de muchas cosas, ¿no? Una de las que más me sorprende es cómo Jesús ve a la muerte y cómo la veo yo. A uno le da miedo la muerte y pensar en la muerte no te hace ninguna gracia, no es ningún chiste pensar en que un día ese momento puede llegar a golpear la puerta tuya de tu vida, ¿no? Y sin embargo, él la compara con el descansar, con el sueño. Ojalá que vos y yo podamos, aunque sea en la medida que se pueda, ¿no? Con nuestra mirada humana, por supuesto, de todo esto, podamos tratar de comprender a ese incomprensible Jesús cuando obra como obra y cuando nosotros no nos da para entenderlo. Y ojalá podamos tener también nosotros una mirada mucho más parecida a la que Él tiene para con aquellos seres queridos que hoy no están compartiendo la vida con nosotros porque ya descansan en el Señor. Están durmiendo, están descansando. Tuvieron su vida con sus luchas, sus dificultades, y ahora descansan. No hay cosas que le estén perturbando, no están teniendo participación en nada de lo que ocurre, ellos están simplemente descansando. Pero, ¿sabes? Cuando cerraron sus ojos, lo hicieron con la certeza de que cuando vuelvan a abrirlo, las cosas serían muy distintas al momento que estarían viviendo en los últimos momentos de su vida. Lo hicieron con la esperanza de saber que cuando abran los ojos nuevamente verían a Jesús cumplir esa promesa por la que ellos seguramente durante gran parte de su vida estuvieron orando. La promesa se cumpliría, sus ojos se abrirían, Jesús volverá y entonces podremos conocer todo eso que nosotros hoy no entendemos, no conocemos y que el Señor se encargará de acompañarnos durante la eternidad para que podamos comprender. Te invito a que compartamos juntos ahora una alabanza que habla un poco de esto que estamos conversando recién y que muchas veces a causa de nuestros sentimientos involucrados en todo esto, a veces uno puede llegar a sentir, pero ¿le importará a Jesús? Compartamos juntos esta alabanza y después terminamos con una palabra de oración.